Hola, ¿qué tal? Les saluda Margarita López y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Bienvenidos a la Semana Venevisión. Y paró el agua y no está girando ningún tipo de líquido. La vez que me llamó, me dijo que me pidió que, me decía que me quería mucho. Le pregunté cómo estaba, me dijo que estaba vomitando sangre y sentí que como que se estaba despidiendo de mí. El mortero falló y afectó la tubería. Los reto a hacer un debate público sobre todas estas denuncias que se hacen. Una por una si quieren. Una por una, si quieren la hacemos en cadena nacional. En cadena nacional. El debate, cuando quieran, en la hora que quieran, el día que quieran. Eso sí, en cadena de radio y televisión, sí, para que no puedan editar las respuestas. No exista sino un solo juez, que es nuestro pueblo. Lamentablemente en ese edificio viene el tiroteo, porque cada rato se están agarrando a plomo con la policía y uno viene transitando con su familia y es triste que en plena Sabana Grande, en el corazón de Caracas, susciten problemáticas como esta. El gobierno debía tomar carta en el asunto. Hemos detectado sabotaje, lo hemos denunciado y le hemos dicho a los cuerpos de seguridad que nos ayuden, porque es algo que por supuesto trasciende a nuestros asuntos internos y se convierte en un tema de seguridad de Estado. La corrupción no se debate, se combate. El total crecimiento del PIB, 2.6%. Para comentar los hechos más destacados me acompañan los colegas periodistas Alfredo Mesa, corresponsal del País de España, y Julián Rivas, comentarista nacional e internacional. Bienvenidos. Gracias, Margarita, muy gentil. Comenzamos con el tema de la corrupción y la ley habilitante. La Asamblea Nacional está a la espera. ¿Quién será el diputado 99? Ese que brincará la talanquera de las filas de la oposición al chavismo para facilitarle las cosas al gobierno y que el presidente Nicolás Maduro consiga los poderes especiales que está pidiendo. ¿Qué pasará con el debate? Cuando vaya para la Asamblea Nacional, yo voy a ir acompañado del diputado 99. ¿Oyeron? Y si me niegan, porque ellos no quieren aprobar la habilitante contra la corrupción, ¿por qué será? Si me la niegan, bueno, tomaremos otros caminos, porque la corrupción la acabamos. ¿La acabamos o la acabamos? Yo le propongo que sea en la Conferencia Episcopal Venezolana. Le propongo de moderador a Monseñor Mario Moronta, que sea una persona de la iglesia que sirva de moderador, que sirva además, dada su jerarquía y su, digamos, el respeto que tenemos la inmensa mayoría de los venezolanos por la Iglesia Católica. Tenemos la disposición y la voluntad política de que la fracción de la Revolución votará a favor de la habilitación, porque el objeto de esa ley tiene que ver mucho con la moral y la ética pública, como es enfrentar decididamente la corrupción. Se necesitan de las 3/5 partes. Eso no tiene pele, eso no tiene vuelta, eso no tiene discusión. De manera que andan por allí ya con sus emboscadas, con sus leguleyismos y con sus de nuevo tramposerías para ver cómo le otorgan poderes habilitantes a Nicolás Maduro. Ya lo vieron en el video, según el presidente Nicolás Maduro, el diputado 99 es el pueblo. Alfredo, ¿tú qué crees que va a pasar? ¿Va a haber debate en la Asamblea Nacional? ¿Se le van a otorgar los poderes especiales al jefe de Estado? ¿Está buscando el chavismo ese diputado 99? Recientemente Diosdado Cabello dijo que no son 99, pueden ser 100, pueden ser 101. Gracias por la invitación, Margarita. Es probable que el gobierno avance sobre ese debate apenas reinicie actividades de la Asamblea en septiembre o tal vez si se convoca la comisión delegada. En todo caso, yo creo que lo importante aquí de señalar es que en cualquier parlamento del mundo, digamos, una discusión sobre un tema tan importante como la corrupción,
podría tener, digamos, ¿cómo decirlo?, gente que lo apoyara del bando contrario al que lo propone. Lo que ocurre es que el Parlamento venezolano está absolutamente dividido, fatalmente dividido, diría yo, y no hay posibilidad de que un tema que proponga una de las bancadas sea respaldado por la otra y viceversa. De modo que habrá que ver si el presidente Maduro puede finalmente salirse con la suya y impulsar pues, el debate que tiene que ver con la corrupción, en el sentido de poder tener poderes especiales para, digamos, legislar sobre la corrupción, un asunto que, de acuerdo con cifras del CIPSI, una encuesta hecha, casi el 70% de los venezolanos considera que no hay leyes lo suficientemente adecuadas al marco normativo para combatir la corrupción. Entonces, el diputado 99 sigue siendo un enigma, ¿no? Porque el gobierno o la oposición ha sido como muy fuerte en el sentido de decir, mira, nosotros, el que salte también es un traidor, ¿no? Entonces, vemos este juego suma cero que hay, ¿no? Por un lado, el gobierno dispuesto a apoyar la habilitante, por otro lado, la oposición empeñado en que no va a haber ese diputado, pero bueno, solo Maduro, solo el gobierno sabe si finalmente habrá gente que de un lado salte para otro. Hay una discusión que tiene que ver con la presencia de si son las 3/5 partes de los 165 diputados, si por el contrario son las 3/5 partes de los diputados presentes. Hay una cosa que es cierta que señala el gobierno, hay muchísimas faltas dentro de la oposición, algunas. Entonces, bueno, hay que ver si finalmente cuál va a ser el mecanismo que van a usar. Pareciera, de acuerdo a lo que indican el reglamento interior de debates, que son las 3/5 partes, ¿no? Pero bueno, insisto, eso es un asunto que yo creo que en las próximas semanas va a estar muy focalizado porque el gobierno, insisto, el presidente Maduro ha hecho de la lucha contra la corrupción su principal bandera política en estos meses que van hasta las elecciones del 8 de diciembre. ¿Por qué crees tú que el presidente Maduro ha tomado esta bandera política de la corrupción? Mira, yo creo que tiene la intención, uno, de marcar su propia personalidad en el gobierno. Recordemos que hasta ahora ha estado muy influido por la herencia y el legado que el fallecido presidente Chávez dejó, pero Maduro también necesita de imponer unos temas que sean de su propia cosecha. Entonces, bueno, ha planteado el asunto de la corrupción como una meta que el gobierno debe cumplir. Lo que ocurre es que el modelo en el que, digamos, se produce este anuncio, el modelo chavista, es un modelo chavista que tiene la ineficiencia por la cantidad de controles y hay mucha tentación, tanto de, digamos, los interesados, para ponerlo, digamos, en términos muy generales, de burlar esos controles para, por ejemplo, en el caso de los dólares, hacerse con dólares baratos, ¿no? Entonces, porque obviamente por un precio que no se puede decir en televisión, se revenden a una determinada cantidad que va mucho más allá del oficial. Entonces hay un incentivo casi que perverso para burlar esas leyes, por lo tanto tienen que aumentar la cantidad de normas que penen y que le pongan más complicado el asunto a los demás. Pero, insisto, yo creo que el mismo modelo, un modelo que es muy rígido, aunque Maduro ha ido flexibilizando algunos asuntos, choca contra esa posibilidad que él quiere, contra esa necesidad que él tiene de poder establecer leyes que puedan combatir actos de corrupción relacionados, por ejemplo, como particularmente lo señalo, con el asunto del acceso a los dólares preferenciales, que en este caso vía SITME o vía, perdón, SITME ya no está, vía Cadivi o vía SICAL, están ofertando a los venezolanos. Julián, ¿cómo ves tú el panorama cuando vemos que el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, propone como escenario del debate la conferencia episcopal y que sea Mario Moronta el moderador de ese debate? Sin embargo, ya de una vez el presidente Nicolás Maduro dice que es en la Asamblea Nacional. Bueno. ¿Es el escenario, la Asamblea Nacional, el apropiado para este tipo de debate sobre la corrupción? Bueno, en efecto, si la pretensión es adoptar legislaciones, hacer transformaciones que posibiliten mayor capacidad de combate a la corrupción, por supuesto, la Asamblea Nacional. Eso no elude la discusión de todos los ciudadanos, porque hay un aspecto que algunos sectores insisten en que la corrupción, incluso algunos funcionarios del gobierno o vinculados al gobierno o parlamentarios del gobierno,
que es un problema exclusivamente público. Es público en la medida en que son todos los ciudadanos, pero la práctica de la corrupción no está en el ámbito oficial de gobierno, instituciones de Estado, que es lo que generalmente confunden por público, sino en el ámbito privado. Y hay una crisis ética en la sociedad venezolana, que es una distorsión que imposibilita la construcción de una sociedad en el cual haya procesos de igualdad, democracia, participación y mejoramiento de las calidades de vida. Entendemos que esta es una sociedad marcada por grandes desigualdades sociales que nacieron de esta corrupción, porque hay una capacidad de factores de poder monopólicos, oligopólicos y mafiosos en Venezuela para destruir cualquier iniciativa. No es solamente del ámbito público que hay corrupción, está el sector de los ciudadanos, ya sea en actividades privadas, desde el que vende mandarina en una esquina de las calles de Caracas o cualquier ciudad de Venezuela y disloca el peso a los efectos de favorecerlo, como el que engorda carros y los vende en una relación que no se da en ningún país del mundo. Entonces, es un problema de orden nacional en el cual hay que tomar decisiones. O sea, que para ti la corrupción está en todos lados. Por supuesto, es propia de sociedades en el cual el afán de lucro y el afán de tener está por encima de cualquier consideración que tiene que ver con vivir en una sociedad, en una comunidad. Y sobre todo en la sociedad venezolana, donde realmente los recursos ingresan con relativa facilidad, aquellos provenientes de la riqueza petrolera, que es el que tratan de apropiarse. Yo recuerdo que hace poco el doctor Giordani, ministro de Planificación, dijo que aquí hay un sector empresarial que pide 30, 40 mil millones de dólares y solo exporta 3 mil millones. Entonces es una situación que no se corresponde con la posibilidad de construir un país que tiene un plan de desarrollo nacional y que necesita confrontar la corrupción. Hay otro aspecto que está presente, que es que no se ha eludido, no se ha tomado en cuenta, y quizás explique algunas de las conductas de la oposición. Es el modelo de organización del Estado venezolano, en sobre todo aquella mentira de la descentralización, en el cual los estados asumían compromisos que no podían cumplir porque no tenían posibilidades de financiarlo, sino era una transferencia de recursos que tenía un objetivo clientelar y de corrupción, porque era el reparto de contratos y todas estas obras. Tenemos que ir a la pausa, pero brevemente quisiera que me dieran una respuesta en torno a unas declaraciones de Nicolás Maduro que dice: si me niegan la habilitante, buscaré otros caminos, y no descarta un proceso constituyente. ¿Proceso constituyente es conveniente en estos momentos, Alfredo? Hay sectores de la oposición que están divididos frente a ese tema. El proceso constituyente implica un cambio como el que en su momento planteó Hugo Chávez en el 99. Si la oposición viene denunciando que, gobernar, en caso de que lleguen al poder, desde luego, gobernar bajo este estado de cosas le va a ser muy difícil, la constituyente convendría a sus intereses. Pero Maduro, al lanzar esto, implica también que va a ir adquiriendo como una fuerza que el 14 de abril, por ejemplo, no tenía. Entonces, ojo, eso es consecuencia, insisto, de que Maduro ha asumido la iniciativa, está constantemente retando a la oposición porque, bueno, se ha ido fortaleciendo mientras que el sector opositor ha ido desinflándose un poco. Julián, ¿es conveniente en estos momentos un proceso constituyente? No podríamos decir conveniente o inconveniente, que es viable, en el sentido de que la tradición política no dice que las constituciones se elaboran casi cada 100 años, 200 años, 80 años. Ya en la época moderna, la Revolución Francesa, algunos teóricos sostenían que las transformaciones deberían estar sujetas a evaluación permanente cada 4, 5 o 15 años, y obviamente esto abre la posibilidad de corregir aquellas cosas que la Constitución del 99 dejó fuera. Está el problema de darle mayor consistencia al movimiento popular, al poder comunal, la posibilidad de abordar de manera distinta, como lo hizo Luis Micheleni y Alfredo Peña, la orientación económica y la distribución de los recursos en Venezuela, las redefiniciones territoriales. Venezuela es un país por construir porque tiene mucho potencial. Entonces, creo que no es un problema de forma, es un problema de contenido que hay que ordenar. Con ese comentario hacemos la primera pausa y ya venimos con mucho más. Nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, muy enferma.
Seguimos con la semana Venevisión. Hablemos de la salud. La paciente está grave. La Federación Médica Venezolana pide al gobierno declarar la emergencia hospitalaria. No hay insumos y se acabó la plata. En el 90% o más de los hospitales del país, el presupuesto del año 2013 ya está consumido. Por eso es que muchos de estos hospitales están en cierre técnico. Ya hemos visto declaraciones en prensa y manifestaciones públicas de médicos y equipos de salud, además de pacientes exigiendo por que se les resuelvan los problemas, y no pueden hacer gran cosa los directores de hospitales, toda vez que ese presupuesto ya está consumido. Y las clínicas no se quedan atrás, recortan inversión para cumplir con las tarifas. Hipólito García señaló que se reduce la atención al público por la falta de repuestos para los equipos. Nosotros no podemos, sino atender pacientes. Nosotros tenemos que trabajar con lo que tengamos. Nosotros le tenemos que garantizar la seguridad de la atención de nuestros pacientes. Haremos lo posible con lo que tenemos, pero también con estos tipos de tabuladores afectan obviamente los tratamientos de todo, radioterapia, quimioterapia, y porque los flujos de las instituciones disminuyen. La salud está enferma, está en terapia intensiva. Julián, ¿cómo ves tú esto cuando tenemos informaciones de que en el Hospital Central de San Cristóbal no tiene insumos ni personal? La unidad de cuidados intensivos solo cuenta con 4 enfermeros. Igualmente, sin medicamentos y jeringas, ambulatorios del Zulia. Sí, en efecto, el problema de salud en Venezuela es quizás uno de los temas más complejos y no se ha abordado con la suficiente claridad de que el debate sea colectivo, pero que los esfuerzos y el sentido de amor al país esté presente. Aquí se ha hecho mucha politiquería con el problema de la salud por parte de esta Federación Médica, que ha asumido un discurso que niega incluso los logros que pudieran haberse dado. Se ha hecho un esfuerzo bastante significativo en cuanto a atender las demandas laborales. Hay problemas de requerimientos de personal, sobre todo enfermeros, personal de apoyo, y hay otro aspecto que había señalado en un primer momento. La salud es una de las víctimas del modelo de centralización que en los años 80 se implementó en Venezuela. Y la salud se convirtió sencillamente desde las gobernaciones en un mecanismo para comprar insumos y reparar espacios que generaban dividendos. Obviamente, regresar esas instituciones al poder central deja una serie de aspectos que no se han resuelto. Sin embargo, debe haber una redefinición en Venezuela en este área en el cual no solamente esté presente el sector privado, esté presente el servicio público, y obviamente hay que rediscutir la relación de los trabajadores y los servicios hospitalarios, el rol que juegan todas estas empresas de seguro, los HCM, todos estos elementos que han creado una situación de caos en el sistema de salud venezolano. Pero desconocer el aporte que ha hecho el Estado a la luz de lo que ocurre en países vecinos es una gran mezquindad. El Estado venezolano ha asumido compromisos de atención a enfermos, sobre todo aquellos enfermos de cánceres, VIH, que están en una situación en la cual el Estado ha dado pruebas de atención. Los esfuerzos que se han hecho a través de las misiones podrían generar un espacio en el cual tengamos una situación de salud mucho mejor. Pero hay resistencia, y creo que mientras la resistencia perturbe cualquier posibilidad de abordar no solamente las capacidades del Estado para atenderla, que son altas, sino también el rol que juega cada sector. Decir que las clínicas están en una situación de crisis porque las tarifas obstaculizan, no, las tarifas lo que han hecho es poner una especie de cota de la ganancia, que ya es alta, sobre todo en aquellas actividades especulativas. Hay muchas veces un ciudadano entra a una clínica y deja su semana de trabajo en una clínica, por las razones que sea, va y no va a uno público. Pero hay que hablar de una discusión en relación a este tema y debe ser fruto de todos los actores involucrados. Te pregunto, ¿qué es más importante, la corrupción o la salud? Por supuesto que la salud. Ahora, la corrupción no es un fantasma que anda así. La corrupción es un hecho cotidiano.
La corrupción es un hecho que involucra a todos. La corrupción no solamente es, insisto, es el público. La corrupción también es el privado. La corrupción es no hacer un hospital nuevo, sino reparar un baño, porque la ganancia por metro cuadrado es mayor. Entonces, este problema necesita una discusión que tiene que ver con la posibilidad de aplicar correctivos, que no van a resolver problemas de manera definitiva, pero sí a generar nuevos espacios para abordar la cuestión de la salud, sobre todo la salud cotidiana, la preventiva, y aquellas que son situaciones mucho más graves, en las cuales la gente va a las clínicas, deberían tener una visión de carácter nacional, y eso podría ayudar bastante. Alfredo, ¿tú coincides con este planteamiento? Mira, yo tengo la sensación de que el Estado venezolano no ha sido capaz de, y hablo tanto de la llamada Cuarta República como de esta Quinta República, no ha sido capaz de derrotar esa percepción que existe y que está muy asentada entre los venezolanos, que lo público, que el sistema público de salud no sirve, que está en el piso. Por eso es que, digamos, quien puede pagar, quien tiene la posibilidad, va a una clínica y se han generado toda esa congestión que hay en las clínicas, al punto que decía uno de sus voceros esta semana que el 16% de los pacientes que llegan a las clínicas no pueden ser atendidos por falta de espacio. Y eso es una realidad que hay que ver y que tiene varias explicaciones. Es cierto que el gobierno ha hecho una inversión y un esfuerzo importante por atender a través de la misión Barrio Adentro a quienes no fueron correctamente atendidos en los años precedentes a la llegada de Hugo Chávez. Pero ese esfuerzo que se hizo no fue o no se integró debidamente al sistema de salud público, sino que se construyó como un esfuerzo aparte y la consecuencia pues se sufrió obviamente en la dotación y el insumo de los hospitales, que es cíclico. De repente uno ve que la cosa disminuye, a veces están mejores, otras veces están peores, y un dato que no es nada despreciable es que también los ministerios, las HCM de los ministerios, mucha gente pues va, que está empleada en el Estado, va también a las clínicas. Entonces algo está pasando de que la percepción del sistema de salud es caótica. Nadie, por muchos buenos médicos que haya, estoy segurísimo que los hay, pero el problema es sencillamente que nadie es capaz de poner su vida, si tiene la posibilidad, en una clínica, y eso es lo que ha generado este colapso. Yo creo que para poder mejorar esta situación debería haber una verdadera integración para que tanto el sistema de la misión Barrio Adentro, como digamos ambulatorios, redes de ambulatorios, como los hospitales tradicionales y los que se han construido, puedan realmente formar un único centro y descongestionar esas clínicas, porque la única manera de poder descongestionar esas emergencias es si el Estado es capaz de garantizar un servicio de calidad que haga que la gente no tenga que ir a las clínicas. Y por lo tanto digamos, precios altos que se cobran en esas emergencias puedan, digamos, ellos tengan que bajarlos como consecuencia de la competencia que debería ser los hospitales públicos. Pero no hay competencia. Como no hay competencia, pues obviamente esos servicios se colapsan, por lo tanto entonces viene la regulación y entonces, bueno, se distorsiona todo un problema, de verdad que yo creo que es lo más importante y que el Estado venezolano ha fracasado, tanto este gobierno como los pasados, en poderle dar a los venezolanos un servicio de calidad que, digamos, impida que cada vez más empresarios decidan dedicarse a fundar una clínica porque sabiendo esa realidad, entonces ven ahí una posibilidad de hacer negocios de dinero. Ahora le presentamos la curiosidad de la semana. Un acróbata chino que baila en la cuerda floja y que es considerado el príncipe de la caminata. Curiosidades en la Semana Venevisión. Vamos a la pausa, nos pueden escribir y darnos sus opiniones y sugerencias @lasemanabebé. Al regreso, creció y bajó.
Continuamos con la semana Venevisión. Nos vamos al Banco Central de Venezuela. En la primera mitad del 2013 la economía creció 1.6%. El Producto Interno Bruto tuvo un repunte de 2,6%, pero la construcción bajó a 6% y las exportaciones petroleras también bajaron. Apareció Jordani. Donde el puntal venezolano sigue siendo la economía de los hidrocarburos, no solamente el petróleo, el gas y todo lo que significa la transformación a aguas abajo de eso. Estamos hablando de unas inversiones solamente en la faja. Recuerden que son 5 o 6 mejoradores y cada mejorador por lo menos son 10, 12 mil millones de dólares. O sea que es una inversión fundamental para el futuro de este país. Si estamos creciendo en el caso del tercer trimestre y en el cuarto, en una combinación de 1 más 4, pudiéramos entonces decir que pudiéramos tener crecimientos más o menos aceptables para finales de año. Según estas declaraciones de Eudomar Tovar, se pinta un panorama bastante optimista en materia económica para el país. Alfredo, ¿tú coincides con esto? Aunque hay algunos sectores reprimidos, el sector de la construcción, el sector de los vehículos, el manufacturero. Mira, un dato, Margarita, 70% de las importaciones privadas cayeron en los primeros 7 meses del año. Es decir, el cierre del mecanismo del SIDME hizo literalmente derrumbarse todas estas importaciones y tiene mucho que ver desde luego esto en la escasez crónica que ha habido de abastecimiento, el desabastecimiento que ha habido brutal de productos de primera necesidad, que obviamente por supuesto responden también a un asunto que tiene que ver con la rentabilidad que desean estos sectores productivos tener versus los márgenes, pocos márgenes que a su juicio les ha dejado el gobierno por las regulaciones y por como consecuencia del modelo. Entonces, a veces me cuesta entender un poco, bueno, cómo es que crece la economía y hay estos indicadores que se bajan, pues que no son como congruentes con la situación que uno al menos percibe, y no tanto uno como periodista en este caso, sino también la gente. Es decir, también la inflación ya pasó el estimado que iba a haber a finales de año, casi alrededor del 40 y tanto %. En fin, es una situación que me parece que es complicada, la económica, que ha sido, digamos, el verdadero talón de Aquiles del gobierno, y que el gobierno, consciente de eso, ha tratado de modificar. Uno olvida a veces en la vorágine informativa, Julián, que bueno, hay tantas cosas que han pasado, por ejemplo, con los esfuerzos que está haciendo el gobierno para inventar la producción, alimentar o aumentar el número de barriles de petróleo que se exportan y que se producen en Venezuela, que está alrededor de 2,7 de acuerdo a cifras oficiales. El gobierno recientemente, tras la muerte del presidente Chávez y digamos la asunción del presidente Maduro, decidió salir a buscar socios internacionales para producir más petróleo. Hizo convenios tanto con China como con Rusia y con la petrolera norteamericana Chevron por alrededor de 10 mil millones de dólares. Porque, ojo, una economía como la presente pues, en este modelo es muy voraz, necesita de muchos recursos, porque justamente en esa disputa que mantiene con el Estado mantiene con los privados, necesita de mucho más dinero para poder satisfacer al costo que ellos pues, desean imponer para la satisfacción pues, de todas las necesidades. Entonces, ojo, es un asunto que ha pegado muchísimo en el bolsillo, ¿no? El asunto, por ejemplo, de la inflación. Y cuando uno ve estas cifras también las contrasta, por ejemplo, con otros economistas que hablan, por ejemplo, de que en Venezuela ya va en camino de un proceso de estanflación, es decir, que con crecimiento muy poco o casi nulo, con mucha inflación. Yo creo que, insisto, y que voy a retomar el comentario que hice en la primera parte. En la primera parte yo decía que el modelo chavista, que está lleno de controles, que es un modelo que digamos, se basa justamente en eso, es a la vez el mismo o el gran problema para que la economía venezolana pueda crecer y potenciarse aún más. El rígido control de cambio que tiene 10 años, en fin, la posibilidad de un acceso a las divisas que no es el que el empresariado demanda, ¿no?
Entonces, bueno, yo creo que ahí hay un punto que el gobierno debe atender, digamos, de cara a la gran cita electoral que va a tener el 8 de diciembre. Julián. Sí, en efecto, pienso que quizás la mayor victoria política que ha tenido el gobierno de Nicolás Maduro son estas cifras de crecimiento pequeño, pero no en el sentido de lo que aspiraban algunos sectores de que fuera -2, -3, y a la vez un cuadro que sí podría. Cuando se habla de esta inflación, se habla de menos tanto de crecimiento con un nivel de inflación que, por cierto, el fenómeno de inflación no es nuevo en Venezuela, es un problema que refleja la característica estructural de la economía venezolana. Pero aquí el Estado no es que pelea con el sector privado, es en sentido contrario. Aquí en Venezuela se llevan 15 años o más tratando de revertir una situación en la cual una minoría se apropiaba del ingreso nacional y permitía construir un país con grandes desigualdades y que incluso imposibilitaba el desarrollo de aquellas áreas que hoy son potenciales. Venezuela no se va a frenar económicamente porque tiene una característica, unas grandes reservas de petróleo, un territorio relativamente grande, 1 millón de kilómetros cuadrados, y unas posibilidades de inversión que son las que hacen atractivo para otras economías invertir en Venezuela, ya sea la China, la rusa y otras. Por supuesto, hay necesidad de un gran ordenamiento, pero hay un aspecto que es importante, que es que evidencia la orientación tímida, en todo caso, de buscar una solución al problema del cambio, producto de una economía importadora, que es la que ha aumentado, crecido un poco, se ha recuperado la manufactura en Venezuela. Eso evidencia que sigue siendo el Estado el que genera los dividendos para que algunas actividades se realicen en Venezuela y no son productos de la vocación exportadora que deberían tener los privados, que hay una constitución, unas leyes, unas normas que abren espacio al desarrollo del sector privado. Si ellos no lo han hecho, si no han sacado oportunidades, porque hay una fuerte tendencia especulativa entre el sector privado venezolano, que es el problema más grave que hay. ¿Y qué del SICAD? En la tercera subasta, los bancos fueron más rigurosos con las solicitudes de personas naturales y jurídicas debido a las denuncias de empresas de maletín y falsos viajeros. Sin embargo, el ministro Menéndez dio garantías. Ya ustedes ven que el SICAD está atendiendo ahorita lo de diciembre, estamos en agosto. Atendió los viajeros de agosto y parte de septiembre. Y aquellos que creen que no vamos a atender los viajeros de diciembre, sí, lo vamos a atender. Lo vamos a atender en noviembre, ¿no? O sea, finales de octubre, noviembre, ¿no? De tal manera no anticipar compras innecesarias de boletos que después no se realicen. Según las declaraciones del ministro Menéndez y este anuncio de que la próxima subasta para los viajeros, para personas naturales, sería en noviembre. ¿Es acertada esta política? Mira, el problema del SICAD es que no logra satisfacer la, llamémoslo, voracidad del empresariado importador. Es decir, Venezuela importa todo, 96% de lo que ingresa es por concepto de petróleo y es una economía básicamente de puertos, por llamarlo de alguna manera, está en un componente muy fuerte con eso. Entonces, ¿qué hacía el CID? El CID me entregaba alrededor de 30, 35 millones de dólares diarios y el SICAD cada 15 días otorga una cifra que cuando uno suma lo que se otorgaba diariamente antes, no llega a eso. Por lo tanto, ¿cuál sería el objetivo del SICAD? Que lograra bajar el innombrable para poder, digamos, establecer una economía mucho más sincerada. No lo va a lograr porque son subastas que no tienen lamentablemente la periodicidad que demanda el empresariado para poder reponer sus inventarios y para poder reponer y para poder vender pues, su mercancía. Bueno, digo, ese es el fondo del asunto que hay acá, es decir, un enfrentamiento cruel entre el gobierno que vive, digamos, del asunto de lo que ocurrió en el 2002, cuando hubo el golpe de Estado que derrocó a Hugo Chávez por 3 días y que, desde luego, en buena parte el empresariado privado tuvo una responsabilidad y, vamos a decir, el castigo que ha habido desde entonces, que ha sido reducir o cerrar el acceso libre a los dólares para impedir que esas mismas empresas puedan tener mucha más fortaleza y, digamos, y enfrentarse de todo al gobierno. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, una cohabitación entre el Estado y el privado, del modo en que puedan, controlando la economía, tener unos márgenes de ganancia y abrirse y que haya muchísima competencia para que entonces quien especula
quien tiene mucho y quien vende un producto a un precio muy por encima de lo que debería ganar, sea castigado por esa ley, ¿entiendes? Con muchísima oferta, yo creo que se puede encontrar, pero el Estado venezolano no está dispuesto a, digamos, ceder en esa visión pues, que han tenido y en la imposición del modelo que diseñó el presidente Chávez y que el presidente Maduro pues sigue a pie juntillas. Bueno, yo sigo creyendo que en Venezuela hay espacios para el desarrollo económico privado y posibilitar la oferta de productos que tienen no solamente los que plantean a partir de las riquezas que tenemos en Venezuela, el agua abajo, el aluminio o en todo caso del petróleo, sino también importados. Y además tenemos la posibilidad de tener un gran mercado turístico. Y no es el problema del cuento de la inseguridad, porque en México hay mayor inseguridad y anda por los 20, 30 millones de turistas al año. Es un espacio que hay en Venezuela para desarrollar una serie de actividades que han sido despreciadas por estos grupos que parece que es más fácil ir a buscar unos dólares y viajar al exterior. Incluso esto abre la oportunidad de un debate que debemos dar en Venezuela. ¿Por qué las aerolíneas de Venezuela que salen de Venezuela no han posibilitado servicios de bajo costo, aerolíneas de bajo costo, sino que los costos son triple o cuádruple que países vecinos porque son intereses que se manejan y esos intereses hay que prácticamente desmontarlo y abrir la posibilidad de otra cosa? El entendimiento es posible. Ojalá existiera un mercado al cual todos los ciudadanos pudieran acceder para comprar dólares y a la vez un mercado que se retroalimente, no solo de los recursos provenientes del Estado, sino del sector privado, pero hasta el momento eso no ha sido posible. Con ese comentario nos vamos a la pausa, @lasemanabb y @oropesa_bb. Esperamos sus comentarios. Continuamos. Revisemos la situación de las refinerías. PDVSA declaró alerta amarilla en el centro refinador de Paraguaná. Recordemos que hace un año ocurrió la tragedia de Amuay con más de 40 personas fallecidas. El ministro Rafael Ramírez habla de rayos y sabotajes. Todo bajo control. Hemos podido detectar y detectamos en los últimos eventos sabotaje directo. Sabotaje directo, nuestros técnicos de algunos de los eventos que han ocurrido en Amuay han detectado, ya está comprobado que no hubo fallas ni nada, sino que un sabotaje directo sobre nuestras instalaciones. Y llamamos a los cuerpos de seguridad, al SEBIN, al DIN, que iniciamos una investigación y vamos a dar. Del 25 de agosto del 2012, cuando ocurrió la tragedia de Amuay, al día de hoy, nada más en el sistema de refinación han habido 38 accidentes graves reportados por PDVSA y no sabemos cuántos pueden haber ocurrido que no hayan sido debidamente divulgados. Fíjense que el índice de accidentes de PDVSA van pérdidas de 1.835 millones de dólares y el presidente Nicolás Maduro llama a estar alerta sobre planes de desestabilizadores. Bueno, en efecto, lo que dice el ministro Ramírez de fuentes que están en la industria tiene mucha veracidad. Ha habido sabotaje, hay una pretensión de hacer de PDVSA no solo por la dependencia económica que pudiera tener el país en relación a ella, sino como un factor, una caja de resonancia para lo político y está llevando esta situación que es muy clara. Un sabotaje en PDVSA, como cualquier otro sitio, pero por las características de la industria, es un acto de terrorismo y en ese sentido hay que abordarlo. Pero sí hay sabotaje. Alfredo, ¿hay sabotaje o planes? El chavismo controla PDVSA desde 2002 cuando echó a 20.000 personas por el palo petrolero. Lo que yo creo que hay es impericia. PDVSA ha declarado 217 accidentes desde 2002 para acá, desde hace 10 años. De modo que yo creo que no han logrado entender muy bien el asunto del negocio. Y obviamente hay todas estas recurrentes accidentes que Ramírez, digamos, en vez de reconocer la impericia, lo que ha dicho es bueno. Yo creo que hay un sector de la oposición que tiene una pretensión de asumirse como los gerentes, como los que saben, y quien desde el lado del gobierno son una pandilla improvisada. Y eso conduce a una visión distorsionada del hecho, porque es que es un gerencialismo prácticamente nobiliario y hereditario, que son ellos los que saben. Pero hay unos hechos muy contundentes, Julián. Yo diría que los accidentes y los constantes accidentes
que el hecho de que la refinería de Amado opera el 70%, de que no puedan operar a la capacidad, habla a las claras de una impericia. Yo creo que más allá, digamos, de los sabotajes que pueda haber. Es decir, si hubo 20.000 despedidos, yo francamente no creo que haya quedado, digamos, todavía un residuo de gente que esté echándole la partida para atrás para el gobierno, digamos, hablando coloquialmente. Por las razones que sea, sí ha habido sabotaje, más allá de aquellas consideraciones que podrían ser de orden técnico, que en todo caso una industria de esa característica tiene. Cambiamos radicalmente de tema. Ocurrió y es lamentable. Murió una enfermera golpeada por pacientes. Sí, así fue el gran titular. Milagros trabajó durante 25 años en la maternidad Concepción Palacios, precisamente fuente de vida, pero nunca se imaginó que allí encontraría la muerte. Milagro Franco, de 51 años de edad, murió a consecuencia de las contusiones provocadas por las dos mujeres a quienes les llamó la atención por el mal uso del ascensor del centro hospitalario. Y en el momento cuando la trabajadora va a asumir sus funciones dentro del área hospitalaria del piso 5, se encuentra que la paciente la están esperando para maltratarla. La agarraron entre dos pacientes, una la agarró y la abrazó y la otra le dio golpes hasta en el abdomen. Las homicidas, a pesar de ser detenidas en el acto, fueron puestas en libertad bajo medida de presentación, lo que provocó que los trabajadores de la maternidad protestaran en la avenida San Martín. Exigen a las autoridades el caso no quede impune. Ministra, por favor, apersónese a los hospitales, oiga las inquietudes de los trabajadores y también de los pacientes, porque hay pacientes buenas, no por estas dos podemos catalogar que todas son como ella. Pero de verdad, mire, qué dolor sentimos nosotras, las compañeras de Milagro Franco, que haya muerto en esa circunstancia tan dolorosa, porque esto duele, ministra, esto duele en el alma. Solamente en el área metropolitana de Caracas, en lo que va de año, han fallecido 108 mujeres por razones violentas. Las homicidas están libres, solo con régimen de presentación. ¿Es esto lo justo, Alfredo? Bueno, creo que las autoridades deberán investigar y tendrán las razones para otorgarles la medida. En todo caso, yo creo que eso es consecuencia de un estado de crispación que bueno, lamentablemente ha llevado a este hecho. Realmente es un asunto súper aislado, no el de la violencia generalizada de la sociedad venezolana, sino incluso que una enfermera haya muerto en esa situación. Ojalá y bueno, haya una respuesta y las culpables paguen la pena que tengan que pagar y sean juzgadas oportunamente por el sistema de justicia venezolano y la verdad que bueno, es muy difícil poder comentar algo así porque es que uno se queda como sin palabras, ¿no? ¿Se puede enmarcar esta situación dentro de la inseguridad que está viviendo el país? Bueno, hasta donde yo tengo conocimiento, este es un hecho lamentable que, según he oído, su característica y su naturaleza es distinta a lo que son los clásicos problemas de inseguridad o delitos generados la inseguridad. Estos fueron unas personas que tienen problemas de conducta, que viven en la calle, que consumirán sustancias dañinas y que generan una situación de violencia que lamentablemente le tocó a esta señora y que esos delitos deben castigarse con todos los elementos de ley. Ahora, son señoras enfermas las que cometieron el crimen, no por eso deben ser perdonadas, debe aplicarse la ley, pero no es un caso que pudiéramos decir que es que alguien fue normal a atracar a la señora, sino casos que tienen que ver incluso con problemas que no abordamos en la sociedad venezolana, como el daño que hace la droga, que es un afán y un deseo de ganar dinero fácil y sin importarle el daño que hacen a los ciudadanos directa o indirectamente. Nos vamos al plano internacional. Bradley Manning, el soldado americano sentenciado a 35 años de prisión por filtrar documentos secretos, quiere ser mujer, por lo que pidió se le llame Chelsea. Este caso ha generado mucha polémica. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Nos vemos el próximo sábado. Después de tantas noticias, nos despedimos muy románticos con el tema ¿Quién? Del cantante español Pablo Alborán. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? No te atrevas a decir te quiero. No te atrevas a decir que fue
todo un sueño. Una sola mirada te basta para matarme y mandarme al infierno. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión de tu corazón?